Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de tele, radio, digital, sintonía. Dios mío. Así es. Sí. No, la realidad nos tiene así. Y nos acompaña Zuhaide Jesús Ives. Ella es de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, la Federación de República Dominicana. A propósito de que ya la semana pasada se celebró a nivel internacional el Día de la Discapacidad. Obviamente es un llamado de reflexión global. También las personas con discapacidad en Dominicana tienen muchos reclamos y la cantidad de personas con discapacidad, créanme que es mucho más de lo que ustedes se imaginan. Sí. Así que, Zuhaide, gracias por acompañarnos. Gracias, Anibelka, gracias, Marisol, gracias, Hansel, a toda la audiencia, a todo el staff, a toda la gente que sigue este espacio. De verdad que es un placer y un honor para mí estar con ustedes. ¿Cuál es la realidad de la discapacidad o de las personas con discapacidad en República Dominicana? Cuando te hablo de la realidad, te pregunto qué cantidad de personas están en esa situación, entre otros datos que nos puedas aportar. Desafortunadamente no tenemos un numerito, un número real, quizás aproximado, tal vez hablamos de un 15%. ¿El 15% de la población? Y cuidado, que yo creo que más. Porque ¿Tiene no tenemos alguna discapacidad? Sí, tiene una discapacidad y por ende la familia también, o sea, es un tema, ¿verdad? Claro. Que involucra a todos, incluso a la sociedad, porque esto no es, digamos, excluyente. Las situaciones que se generan por un tema de discapacidad no son excluyentes, a cualquiera le pasa. Deberíamos, como sociedad, como comunidad, donde quiera que sea que se esté, pero estamos hablando de la República Dominicana, propiciar oportunamente estas políticas públicas que son necesarias para el sector, pero son necesarias también para la sociedad, porque de ello depende que nos podamos insertar correcta y adecuadamente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación, pero también con lo laboral. Wow. Si tú no ganas, no pagas impuestos. Eso es así. ¿Verdad? O sea, es sencillo. Zuhaide, ¿cuáles son las principales discapacidades que vive esa población? Ese porcentaje que tú acabas de señalar en República Discapacidad Dominicana. Sensorial, o sea, visual, por ejemplo, auditiva, físico-motora, intelectual, en fin. ¿Y cuáles son los principales retos para ustedes poder integrarse de manera laboral y también en el área de los estudios? El principal reto, más que físico o arquitectónico, es la barrera aptitudinal. Me refiero al prejuicio. Pero no ve, no lo puede hacer, pero no oye, pero ¿cómo le digo? Pero busca la manera. O sea, si por ejemplo, si fuera el caso y no te estoy escuchando, tú deberías de buscar la manera de que yo responda a tus impulsos, a tus motivaciones, a lo que me quieras decir. Y si profundizamos, pues aprende el lenguaje, porque es que no pasa nada, es simplemente el saber no ocupa espacio, ¿verdad? Si todos supiéramos, todos nos pudiéramos comunicar, sencillo. ¿Qué tiene que tener una persona para que se le considere con discapacidad? Por ejemplo, las personas que usan lentes es porque tienen una dificultad para ver. Una discapacidad. Ahora, las personas que usan lentes son personas con discapacidad, sí, claro, visual, las personas que no escuchan bien, que escuchan un poquito, que escuchan de un lado pero no de otro, ¿se le puede considerar como tal? ¿Eso es una discapacidad o una alteración? Es una discapacidad y es una deficiencia, se le puede llamar de ambas maneras. Porque si no usas los lentes, no exactamente, hay algo que no está funcionando completamente. Yo sin lentes no veo las letras pequeñas. Entonces yo tengo una discapacidad visual. Sin los lentes no puedes manejar. Eso. O sin los lentes no puedes leer. Aquí estamos complicados todos. Zuhaide, ¿cómo está la inclusión en el sector educativo público? Mira, escolar, para ser más específico. Hemos ido avanzando, gracias a Dios, desde que personas se ocuparon en un momento hace alrededor de 70 años hacia acá en este tema, se ha ido logrando, se ha ido promoviendo lo que es la educación inclusiva, la educación no para personas con una discapacidad, para
los estudiantes que requieren de una forma diferente, de un recurso, Sí. porque si tú me lo haces así, me lo separas, estás segregando. Exactamente. Estás segregando. Necesitamos integración, pero también inclusión. Sí. Porque, por totalmente. ejemplo, que yo esté aquí, simplemente los escuche hablar y nada más, no estoy incluida, estoy integrada. Sí. Sí. Entonces, hemos ido avanzando porque verdaderamente sí. De hecho, hay muchas personas en las distintas discapacidades que han logrado avanzar y tienen sus grados y hasta están insertados laboralmente excelente. Pero hay una situación que todavía, bueno, pasa como en todas las causas. Por ejemplo, el VIH también pasa eso, que todo el tiempo hay que mantenerse haciendo prevención, Sí, haciendo sí. concienciación, Constante. porque de repente la gente olvida que es esta la forma o aquella la manera de adquirir el VIH, entonces pasa igual. De repente la gente como que tú tienes que estarle recordando y tienes que decirle, mira, en lugar de hacer una escalera, haz una rampa. ¿Qué Al día de hoy tenemos que recordar, hacer rampas debería de ser natural. ¿Qué tal CONADIS? CONADIS es el Consejo Nacional para la Discapacidad. De hecho, CONADIS tiene una política de reconocer, si se quiere, a las instituciones públicas o privadas que hacen, yo digo, la mínima cosa para incluir a personas con discapacidad. Desde el punto de vista de la federación, ¿cómo evalúan CONADIS? Y te lo pregunto porque cada vez que yo voy a un supermercado, por ejemplo, y en el estacionamiento destinado para embarazadas o para personas con discapacidad, por 50 pesos el vigilante me deja estacionar sin que yo califique en ese rango, pues yo digo, ¿y esta barbaridad? Exacto. ¿Cómo evalúas CONADIS? Hay que seguir creando conciencia. CONADIS es la parte del Estado, el órgano rector. Hace 20 años que existe, está ahí. Necesitamos que, por Está ejemplo, ahí, pero por estar. Pero trabaja Pero con está ahí, CONADIS, hace sí. políticas que impacten a esta población. Lo que hay un censo, o sea, CONADIS No hay está haciendo censo, lo que tiene que hacer todavía. o la consideras una entidad más para invertir el dinero público o gastar el dinero público. Digamos que tiene que ajustar cosas. Acuérdense que acaba de cambiar la estructura, Sí. ¿verdad? Ahora mismo el presidente de CONADIS ha sido destituido y restituido como asesor de inclusión del presidente de la ¿Y por qué fue República. destituido? O sea, cambio de puesto. Cambió de Sí. puesto. Ajá. O sea, el anterior incumbente, cuando estábamos en otro gobierno, Ujú. está ahora como asesor. No. No. De El que esta tenía gestión. un año, el que tenía un Lo año lo quitaron hace destituyeron. la semana pasada. Entonces ahora él sigue en la en el estructura. tema de la discapacidad, pero Como como asesor. asesor ¿Es del una persona con presidente. discapacidad? No. Y el Ni tampoco nuevo. el director ejecutivo, ni tampoco la directora académica. Digamos que debería pasar algo, porque nadie sabe dónde le duele un dedo que a quien le duele, de verdad. Independientemente de que tengan la sensibilidad y la intención, sí, y qué bueno, y es válido. Es como poner a una persona de 70 años en el Ministerio de la Juventud. O sea, O como al que no me revés, cuadra. exacto, algo así. Sujei, mira, estoy conteste contigo que toda la sociedad deberíamos comprometernos en promover la inclusión de la persona con discapacidad, pero si el Estado pone la bandera, quizá los ciudadanos nos enfilamos. Primero, desde el Estado, y aquí voy a ser específico, por ejemplo, en el ayuntamiento. En diferentes ciudades se promueve la construcción de ciudad inclusiva e incluso un turismo inclusivo. Creo que aquí alguna vez se anunció algún riel sobre eso. ¿Qué ha pasado con eso? Los ayuntamientos han respondido a ese requerimiento de la gente. Eso por un lado. Y en el tema del Estado, la inserción de la persona con discapacidad en los trabajos en el sector Hay una público. ley que da 1% inclusive. Exacto, tenemos ley. Hablemos de la ciudad inclusiva y de la inserción laboral. Bueno, sí, hay iniciativas, hay unos esfuerzos, unos trabajos en el tema del turismo accesible. Todos tenemos derecho a hacer turismo, a recrearnos, a descansar, todos sin
exclusión, lo que yo decía Claro. ahorita. No es que tú tengas una discapacidad, no es que yo tengo la discapacidad, porque evidentemente yo no puedo leer, no te puedo reconocer el rostro, pero si tú te quitas los lentes, casi estamos iguales, ¿verdad? Entonces, Claro. de En el caso de repente, Marisol, ¿cuál es la sí. diferencia? Pero bien, así, si tú, por ejemplo, estás embarazada, llega un momento en que tú no puedes subir mucha escalera, quizás si hay riesgo de parto prematuro, hay un tema y es Sí. mejor, tú necesitas la rampa. Entonces, no Una está discapacidad para coyuntural, discapacidad, es para todo el mundo. Claro. El que tiene más edad, a veces ni siquiera es por envejeciente, simplemente tiene una condición de salud X, Claro. comienza a caminar menos rápido, ¿verdad? Necesita Está rampa más y no una lento. escalera. Está En media fin. tortuga como yo. Bueno, En fin. por ejemplo, yo tuve hasta hace poco una experiencia con mis articulaciones. Yo no tengo discapacidad física, Ajá. pero tuve una situación con mis articulaciones y honestamente yo no podía subir escaleras. Y donde yo veía una rampa, yo decía, wow, porque o veía un ¿Ves? ascensor. Sí, Entonces, en mi caso fue algo coyuntural, exacto. pero hay personas que es permanente. Entonces, yo le digo eso mucho para el tema por la ocupación de las aceras. Entonces, yo decía, Ay, por favor. la condición de toda persona, la natural, es Ujú. ser peatón. Exacto, Claro. sí. Exacto. Todos en algún momento siempre somos peatones. Entonces, Exacto. ¿cómo es posible que tengamos una ciudad solo diseñada para quien ande en un carro? Es cierto. O sea, Es así. ahora, Suhey, te voy a hacer una pregunta muy personal. Ujú. Tú tienes discapacidad visual, ¿verdad? Sí. ¿Y desde siempre ha sido así o tienes? Desde niña, a los 9 años de edad, específicamente. Y en tu experiencia, la experiencia Ujú. de Suhey, de crecer y de desarrollarse y de Profesionalmente, estar incluso. integrada inclusive en términos productivos con esa discapacidad, ¿qué nos puedes contar? Bueno, tengo que trabajar 2 o 3 veces más, porque, por ejemplo, yo tengo un lector de pantalla en mi celular o en la computadora. El mundo está diseñado para gente que ve. Me mandan una invitación, pero no dice texto. O sea, está en JPG. Sí, sí. Lo que dice, lo dice integrado en la imagen. Exacto. Tengo que buscar una aplicación para que me lea la imagen para yo saber lo que dice. Mientras que tú ya lo leíste, porque desde que llegó lo viste. Claro. Pero mientras tanto yo voy a buscar aplicación para Y tienes poder. que trabajar. Entonces y si tú sumas eso en el día, en diferentes momentos y por diferentes mucho razones, más. realmente agota. Pero hay que hacerlo, porque ni modo. Entonces estaría bueno a raíz de esa experiencia, Suhey, que sé que Ajá. quienes tienen tu condición también la Sí. viven, bueno que uno de repente empiece a activar Ujú. para que quienes tengan que comunicar lo hagan de una manera más, Más inclusiva inclusiva. para todos. Claro, Claro. exacto. Pero además, Suhey, eres dentro de la situación privilegiada porque tú tienes acceso a tecnología. Ajá. Recuerdo cuando ocurrió el accidente que dejó sin visión a Francina Hungría, por Sí. ejemplo. Francina, la gente la veía, bueno, yo la entrevistaba y había gente que me escribía y me decía, ¿y tú que estás frente a ella? Ella realmente no puede ver. Digo yo, bueno, como que yo certificarte eso, Sí. pues no sé, porque yo no estoy de ella, pero como que todo evidencia que sí. Ahora, pongo el ejemplo de Francina, que Ujú. aplica a ti, por supuesto. Son personas que tienen acceso a la tecnología. De hecho, creo que el sistema Braille, inclusive, no, el sistema Braille. y el sistema de traducción, en este caso para las personas que no pueden escuchar, está inclusive diseñado en inglés. Entonces hay muchos textos, hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas que están en inglés y que si eres una persona que no habla inglés, pues vas un poquito más atrás. Pero tienes acceso a tecnología, puedes bajar una aplicación que indudablemente trabajas más que el resto, pero Ajá, tienes esa sí. opción. Y el porcentaje de la población que ni ahí llega. Que ¿Cómo no se llega hace? ahí. Wow. Óyeme, excelente observación a nivel de verdad. Y lo hablábamos en una actividad que hubo recientemente en Indotel sobre tecnología. Y yo decía justamente eso. Necesitamos, porque es que necesitamos muchas cosas. Hemos avanzado, dije, pero necesitamos tantas ¿Qué cosas. necesitan? La ¿Qué tecnología es entiendes cara, que Nivelka. ¿Qué y entiendes que debe es impulsar cara, el es gobierno? cara, claro que sí. ¿Cuánto te cuesta un iPhone? Ah, bueno. El iPhone es súper accesible, es nuestro. Aparato. Qué bien, es un qué buque bien. insignia, así Pero, como ¿cuánto te dispositivo cuesta? móvil. Ujú. Ujú. Entonces es lo Es que el dice más Nivelka. amigable de las personas Sí, ciegas, exacto. el iPhone. ¿Qué
y también para el tema de la memoria, tiene muchos recursos para la discapacidad en general, la gente que no ve, que no escucha, en fin. Pero, ¿cuánto cuesta? Y es lo que ella decía. Y como retomo, lo mencionábamos en aquella ocasión que FENADIT y la Fundación Dominicana de Ciegos, entre otras instituciones, tuvo una actividad en Indotel reciente, fue no hace mucho. Yo decía, pero hay que armar una mesa, traer a discusión el tema de bajarle los costos, de buscarle una vuelta, que la ley lo dice, pero que se cumpla, que lo que sea, para que la tecnología pues sea un poco menos menos cara, menos excluyente, porque no lo puede adquirir todo el mundo. Suhey, todavía cuando yo me crié en los campos dominicanos, yo soy oriundo de campo, no hace mucho que me crié, pero bueno, había ya lo sabe, un estigma social y a todos los niveles que un discapacitado, una persona con discapacidad era literalmente un inválido. O sea, así lo trataban. Términos peyorativos. Sí, pero lo uso a propósito, Correcto. Así lo trataban y así se le etiquetaba, ya que su discapacidad sea sensorial o sea psicomotora, la que sea. ¿Cómo ha cambiado eso? Si es que lo ha hecho en nuestras zonas rurales y si han hecho ustedes algún levantamiento, algún trabajo, alguna ayuda, porque de verdad la gente con alguna discapacidad y su familia no la lleva fácil en la zona rural. No es fácil. Suhey, complementando lo que dice Hansel, yo tuve un amigo extranjero, estuve con él hace unos años. Entonces, cuando veníamos del aeropuerto, él me decía, pero, y anduvimos mucho en la ciudad, me decía, pero es que aquí no hay personas con discapacidad, ni hay viejitos. Me decía mi amigo europeo, yo le decía, pero sí. Me decía, no, que yo no veo ni una. Es simple, la persona con discapacidad o la persona muy envejeciente se queda guardada en su casa. Porque tiene miedo porque a la familia la familia no la apoya, porque son gente que necesitan en algún momento ayuda. Incluso si te quedas guardado en tu casa, tú ves la ciudad como... Incluso en los campos, y perdóname, Suhey, tener una persona con cierta discapacidad en tu núcleo familiar era motivo de andar escondiendo eso y que nadie supiera que esa persona... Entonces, Suhey, ahora te escuchamos, que te interrumpimos bastante. No, ustedes son geniales, me encantan. Somos brillantes. Es de que corroboras. Somos brillantes. No hay un programa como este. Ustedes están totalmente en lo cierto, se da todo lo que han dicho. Por eso hablaba ahorita de barreras aptitudinales, prejuicios, situaciones de estigma, discriminación que se sigue dando y que son las primeras que hay que vencer para que verdaderamente haya una inclusión. Realmente es eso. Es cierto que no es que se queden guardadas necesariamente, es que si no tienes cómo acceder fácil, porque qué difícil caminar en este país. La ciudad no por la rampa nada más, a Nivelca. Los letreros muy bonitos de neón, de luces de neón que hay a la altura de la cara de uno, que fácilmente te rompen la cara. Piénsalo. Porque están, no es que y el padre de familia que ocupa la acera y el dueño del restaurante que ocupa la acera y el parqueador que parece que no tiene familia, él te toma el vehículo para estacionarlo en la acera. El carro, el ladrón que te quita la tapa del hidrante. Ajá, exacto. Pero bueno. Que se caen personas todos los días en hoyos. Mira, tenemos que hacer algo. Y desde los medios de comunicación tenemos el gran compromiso. Y gracias, te decía antes de entrar a la entrevista al aire, gracias, porque necesitamos este apoyo. Porque si no visibilizamos todas estas situaciones reales y experiencias vivenciales, y que no escapan ustedes de vivirlas, como lo han estado como comentando tan naturalmente. Sí, todos la vivimos porque que todos somos parte de la sociedad, no solamente las personas con discapacidad. Entonces, en esa interacción nos podemos dar cuenta, los que no tienen, de cómo es la vida del que la tiene. Por cierto, Suhey, ya para concluir, la integración a nivel laboral, ¿se está dando, le están dando oportunidades, principalmente a los jóvenes que están buscando empleo por primera vez? Fíjate, siempre ha sido un tema el empleo por primera vez, no la discapacidad en general. Imagínate. Pero déjame aprovechar que dijiste que vamos a concluir. Estamos haciéndole un llamado al presidente de la República Dominicana, porque
hace un tiempo, en septiembre del 2020, nos prometió en Santiago de los Caballeros, en una rueda de prensa, donde el presidente de FENADIT, Ángel Espinal Martínez, periodista, colega nuestro, estuvo presente y tuvo una participación y le expuso situaciones del sector que FENADIT, como entidad que agrupa 60 instituciones de discapacidad a nivel del territorio dominicano. Hay otras fuera de FENADIT, sí, pero agrupa 60 y todavía estamos esperando y le hemos hecho varios llamados. Estuvimos el día 3 en la Eucaristía, luego en el altar de la Patria y caminamos hacia el Palacio para pedirle fecha. Nos recibieron una persona de lo que es el Viceministerio de Sociedad Civil, Eliu Reyes se llama, el asistente del ministro, pero todavía no hay fecha. Están viendo, va a haber ahora una reunión hoy. Esperando que el presidente. Esperando. Necesitamos respuesta. Sujei de Jesús Ives, ella está con nosotros de parte de la Federación Nacional que agrupa a las personas con discapacidad, FENADIT. Gracias por acompañarnos. Este es un medio que como medio y como entes de manera particular de cada una de las personas que lo integramos, estamos a su orden siempre y con usted presente y sin usted presente, portavoz de las personas con discapacidad. Gracias. Si ustedes me permiten, compañeros, que se acabó la entrevista y esto va quizá hasta contrario al rigor de comunicación en términos guionísticos. Oh, Dios. Yo no quiero que termine con ese excusa, esta entrevista sin reconocer en Sujei una actitud de resiliencia mucho más allá de su discapacidad. Sujei es locutora, productora de radio. La conozco desde hace mucho tiempo. Es una de esas personas que se han sobrepuesto de una manera genial a su condición de discapacidad, pero también mi amigo y hermano Juan María del Orbe, uno de los mejores Juan María, que tiene este país, que vía él fue que conocí a Sujei. Juan María y yo salíamos juntos, un vehículo, yo manejando y él era que me llevaba a la dirección. Tiene que compartirme esa cosa. Toca pausa. ¿Y él manejaba una pasola con trifolio? No. Bájalo un chico. A nivel carrosario más cerca.